historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo. Pues estamos en cita con la historia, cita con todos ustedes una semana más, y como no podía ser de otra manera, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Hoy nos acompaña un invitado que yo creo que es uno de los grandes expertos en este asunto, que no es ni más ni menos que Francisco Vendala Ayuso. Y hoy el tema que vamos a tratar, el golpe de Casado, el final de la Guerra Civil Española. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Encantado. Es un placer, nos conocíamos poco, pero sí, no habíamos coincidido en los micrófonos. Hemos coincidido solamente que de vista. Pero de vista. Nos conocemos y encantado de verdad, y gracias por traernos aquí. Bueno, Pedro Fernández Barbadillo, como siempre, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según la hora que ustedes escuchen es esto. Tú, como aquí produces programas... Como a todas horas. Sí, hombre, no lo creerán nuestros oyentes, pero tienes un camastro en tu despacho, ¿no? Pero vamos, no, el tema es que no tengo ni camastro porque no duermo. O sea, Te cuelgas del perchero. Oye, importante, no, además es que esto es buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora, porque mucha gente lo que hace es que luego se baja el podcast y nos escucha pues cuando tiene tiempo para ello, ¿no? Sí, están cambiando las costumbres. Sí, sí. Antes, como no estuvieses a la hora que quisieses escuchar tu programa, te fastidiabas y te quedabas sin él. Ahora, en cambio, chicos, las ventajas de la técnica, lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras. Bueno, la radio ya es una mezcla de radio convencional y radio a la carta. Usted quiere convencional todos los domingos a las 4 de la tarde. Que nos quiere escuchar en cualquier otro momento, se baja el podcast y nos escucha cuando le apetece. Pedro, perdona, luego tenemos un canal de YouTube, que no lo has mencionado. Bueno, en Cita con la Historia, efectivamente, tenemos un canal de YouTube, donde están también todos nuestros programas. Sí, vamos, o sea que no tiene usted excusa para no escuchar este programa. Y luego caballero. Hay mucho espontáneo, que yo se lo agradezco, que cuelgan nuestros programas por ahí en otras plataformas y cosas que yo se lo agradezco. Todo lo que sea mayor difusión, van escuchando cuando pueden, ¿no? En el metro, entre otras cosas. Bueno, Pedro, preséntanos el programa de hoy. Vamos a hablar de cómo acabó la Guerra Civil. Todos sabemos que acabó el 1 de abril con el famoso parte de fin de la Guerra del Generalísimo. En el día de hoy, cautivo y desarmado, el Ejército Rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. Pero ¿cómo se llegó a esta situación? Pues se llegó de una manera, la verdad, paradójica, como cuenta Stanley Payne en su libro La Revolución Española. No fue la menor de las ironías de la Guerra Civil que está terminada del mismo modo que empezó, con una rebelión de una considerable minoría del ejército republicano contra el mismo gobierno republicano, alegando que éste estaba dominado por los comunistas y a punto de entregar el poder a una dictadura comunista. Vamos a hablar de ese asunto. De esa dictadura comunista, ¿no? Vamos a hablar de lo que fue, que se ha llamado, que se conoce en la historia como el golpe del coronel Casado, en el que colaboran, por cierto, muchísimos socialistas. El PSOE ya se sabe que está en todas partes. Es un poco, y es que se me perdone la reverencia, como el Espíritu Santo. Está en todas partes, sí se le ve, y en todas partes liando y montando la parra. Bueno, en este caso... En este caso, para bien, hay que decirlo, porque se impidió que siguiese la guerra civil unos meses más y muriesen pues varias docenas de miles de españoles. Porque aquí los que te dicen algunos profesores universitarios y muchos tuiteros criajos de 20 y pocos años o que no los tienen, se empeñan en que había que haber resistido en Madrid, en Valencia, en Barcelona hasta el último hombre. Esto siempre lo dicen los que están en la guardia o en la cantina. Eso es, los estrategas de café. Porque claro, en septiembre empieza la Segunda Guerra Mundial. Y claro, yo siempre cuando oigo estas cosas digo, ¿cómo se nota que tú no estabas en el frente? O cómo se nota que, claro, que tus padres o tus abuelos no murieron, porque claro, si no, no existirías. Y demás. Así que aquí todos muy valientes, pero con sangre ajena. Bueno, pues tenemos que empezar. La República pierde la guerra con la batalla del Ebro, que es una batalla que comienza el día de Santiago del año 38 y se prolonga pues hasta octubre, incluso principios de noviembre del 38. Ahí el ejército de la República queda totalmente descuajeringado y destrozado por las tropas nacionales.
después de unas semanas de descanso y de planteamientos, de hacer planes, pues el cuartel general del Generalísimo ordena la ofensiva de Cataluña, que comienza el 23 de diciembre del 38, desde las posiciones del Segre, en Lérida. Es decir, se va de oeste a este. O sea, se va de Aragón hacia el Mediterráneo. Y es una ofensiva que tiene un éxito arrollador. El 14 de enero se toma Tarragona, el 26 de enero empiezan a entrar las tropas en Barcelona, el 4 de febrero se toma Gerona, y mientras tanto el teniente general Vicente Rojo por fin puede aplicar su famoso Plan P, que era un ataque en Extremadura para tratar de separar las dos zonas, la zona norte y la zona sur que obedecían a Franco, y que es un desastre. Hay una penetración de casi 50 kilómetros, me parece, que en las zonas nacionales, pero no sirve de nada. Es un poco como la ofensiva de las Ardenas del año 44. Con los Panzer y... Eso es, bajo las nevadas. Sí. Qué película más mala, la que se filmó aquí en España. Una película espantosa, por cierto. Todo hay que decirlo. Y más, es muy interesante, en Barcelona no se produce nada. Vamos, Barcelona cae sin disparar un solo tiro, a diferencia de lo que pasó con la caída de Bilbao, que hubo golpes, contraataques, batallas, y por ejemplo la batalla de Archanda al lado de Bilbao, uno de los montes de Bilbao, una batalla muy fuerte, y además Barcelona cae, como digo, sin resistencia, y las tropas siguen avanzando hacia la frontera con Francia. Ahí se produce el éxodo famoso, que es otro desastre de la gestión del gobierno del Frente Popular, el gobierno Negrín. Juan Negrín era socialista, era presidente del gobierno con el apoyo de los comunistas. Huyen docenas de miles de personas a Francia, casi todas vuelven en los meses, ya una vez que con la paz, vuelven muchísima gente. No vuelve Azaña. Sí vuelve, que además Azaña dimite como presidente de la República, vuelve Negrín, y con el apoyo de los comunistas, esto es muy importante, se empeña en seguir resistiendo hasta el final, hasta que se produzca la guerra europea, que todo el mundo estaba avizorando, pues desde, vamos a decir, claramente desde el año 38, desde que Alemania pues se anexiona a Austria y se produce la crisis de los Sudetes. Sin embargo, febrero ya es podríamos decir, el martillazo sobre la causa republicana, porque cae Menorca a principios de mes, también sin disparar un solo tiro. Menorca era de las Baleares la única isla que había sido leal a Madrid, al gobierno del Frente Popular, desde el principio de la guerra, y por una negociación entre los mandos nacionales de Baleares, de Mallorca, con el permiso de Franco, que estaba en Burgos, por eso hablaremos del gobierno de Burgos, y los mandos de Menorca, con intermediarios británicos, muy importante, se consigue que Menorca se entregue sin un solo disparo, sin una sola baja. En el barco inglés, el Devonshire, que había llevado al negociador nacional, un militar, el coronel Sartorius, creo que se llamaba, en ese mismo barco huyen varios mandos que había en Menorca con sus familias. Y eso es muy importante, Javier, porque influirá en Casado y el resto de sus colaboradores en el Consejo de Defensa Nacional como un modelo de lo que ellos querían hacer. Dice, bueno, pactamos una rendición y, entre otras cosas, pues se permite que los dirigentes y sus familias puedan huir de España. Pero ya veremos cómo acaba el asunto. También a finales de mes, París y Londres reconocen a Burgos. Ya la España nacional tenía reconocimiento pues de Portugal, de Italia, de Alemania, de varios países centroeuropeos y también de varios países hispanoamericanos, y entonces caen también en este lado pues París y Londres, que era lo último que le quedaba al gobierno republicano, junto, claro, con la Unión Soviética. Se firma el acuerdo Berard-Jordana. Jordana era ministro de Asuntos Exteriores de Franco, y Berard pues era su homólogo francés. Y es un acuerdo importantísimo porque, en virtud de él, Francia se compromete a no permitir la agitación política de los exiliados que se encuentren en su país y a devolver todo lo que se había llevado de España.
desde obras de arte hasta ganado, incluyendo armamentos y demás. Es un acuerdo que luego incumple clamorosamente el gobierno provisional francés del año 44, presidido por el general de Gaulle. Porque no olvidemos que a finales del 44, en octubre, se produce la operación, esta movida por los comunistas, de ocupar el Valle de Arán y penetrar por los Pirineos. Y ya en marzo, a principios de marzo, hay otro golpe brutal contra los deseos, los planes de Negrín y los comunistas, que es la deserción de la flota del puerto de Cartagena. Entonces esta flota, que era potente, España tenía, creo que era la quinta armada más importante del mundo, podemos decir que estaba desfasada tecnológicamente, lo que sea, pero era una flota muy potente. Entonces de Cartagena huyen los barcos al puerto de Bizerta, en Túnez, que entonces estaba bajo soberanía francesa. También posteriormente la mayoría de los barcos y de las tripulaciones regresan voluntariamente a España. Estamos en marzo y es entonces cuando se produce el golpe de Casado, del que vamos a hablar con Francisco Vendala. Pues Francisco, de nuevo bienvenido. Muy bien, muchas Oye, gracias. y Francisco, ¿en qué consiste el golpe de Casado después de los antecedentes en los que nos ha puesto Pedro Fernández Valdés? Pues brevemente, los antecedentes han sido magníficos y yo creo que están necesitan poca aclaración. Vamos a ver. Esto dicho por un teniente coronel, como dice la frase clásica, me llena de orgullo y satisfacción. No, es verdad, porque cuando ha dicho, por ejemplo, lo de la flota roja estaba compuesta en ese momento nada más y nada menos que tenía 3 cruceros, 13 destructores, 4 submarinos y 12 barcos menores más otros de cabotaje. Es una flota muy potente, pero que coge y se va, como bien él ha dicho. Es decir, podría haber dado guerra a toda la que quisiera. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a asistir a una cosa que yo creo que, aunque se conoce, el público en general hoy día ha olvidado. Y es, se produce un golpe de Estado, si todavía la Segunda República, lo que quedaba, podemos llamarle un Estado como tal, vamos a llamarlo así por la terminología, se produce un golpe de Estado del Frente Popular contra el propio Frente Popular. No nos olvidemos que quien es presidente del gobierno es Negrín, que aunque es socialista, es un absoluto filocomunista, está entregado al PC desde que accede al poder en febrero del 37, cuando echa a Laro Caballero, y entonces lo que hace es que se produce un golpe de Estado del Frente Popular. ¿Quién? Como ha dicho Pedro perfectamente, socialistas, Frente Popular, anarquistas, Frente Popular, pero también los hazañistas, Izquierda Republicana, también interviene en ese golpe. Lo único que no participan son los comunistas porque se ponen en el otro lado. Entonces, vamos a asistir al final de la guerra civil nuestra con una guerra civil, y esto hay que recalcarlo, dentro de la del guerra propio civil. bando rojo y dentro de la propia guerra civil. Con un golpe de Estado, como ha dicho Stanley Payne, que ha leído, que ha refrendado Pedro, dentro de un golpe de Estado. Si empezó con un golpe de Estado, termina con otro golpe de Estado. Y eso hay que dejarlo muy claro también. Es que hay que subrayar que uno de los motivos de la victoria de los nacionales es que serían altos, feos, bajos, gordos, fascistas, no fascistas, católicos, menos católicos, había masones también, republicanos, monárquicos, alfonsinos, carlistas, carlistones, curas trabucaires, curas librepensadores, lo que quieras, pero no se mataban entre ellos. O sea, el único incidente violento que hay en toda la guerra en la zona nacional entre ellos es lo que se produce con la unificación de abril del 37, o del pobre Manuel Hedilla, manipulado por otros. Sin embargo, en la zona republicana se están matando constantemente entre ellos. Y el caso más conocido son los llamados sucesos de Barcelona de mayo del 37, que no fueron solo en Barcelona, y que ahí ya Negrín, como decía Paco, Negrín y los comunistas, con ayuda de los típicos socialistas compañeros de viaje, trituran y también hay que decir, como fue en Barcelona con la Generalitat de Companys, ahí todos ellos se unen para triturar a los anarquistas y al POM, al que se suele calificar de trotskista, pero no, eso era la propaganda de los comunistas. Entonces, la CNT-FAI y el POM son destrozados en Cataluña, y ahí es donde desaparece Andrés Nin,
del que nunca más se volvió a saber. Andrés Nin, eso, gobierno de Green, ¿dónde está Andrés Nin? Decían sus partidarios. Y los canallas, porque hay que decirlo así, los canallas comunistas añadían debajo de esas pintadas en Salamanca o en Berlín, porque se había corrido la voz de que Nin y los poumistas eran espías al servicio de Franco, que era lo mismo, el mismo argumento que había usado Stalin en sus purgas de acusar a Zinoniev, Kamenev y todos estos, pues de ser agentes del imperialismo nazifascista o cosas por el estilo. Oye, es curioso que Negrín casi acaba haciendo bueno a Largo Caballero, ¿no? Como si Largo Caballero hubiese sido un moderado. Efectivamente, lo hace bueno, pero por lo malo, vamos a decir. Sí. Porque Negrín, con el Partido Comunista, lo que hace, y se va a ver aquí ahora durante este programa, es una verdadera canallada, nuevamente canallada, no se puede llamar de otra manera, a España y al pueblo español. Lo que ha dicho, parafraseando a Pedro otra vez. Vamos a ver, el pueblo español, la situación que hay en febrero es tremenda. La zona roja es tremenda. Hay un deterioro absoluto. No se come. The Times, del 16 de febrero del 39, publica un artículo en el que dice que en Madrid han muerto 400 personas de hambre. Estoy diciendo de hambre. Aparte de que hay avitaminosis, sarna, el ejército, que son 800.000 soldados teóricos, está absolutamente desmoralizado, no está alimentado, no está vestido, no tiene armamento. Hay que tener en cuenta una cosa: en cuanto los nacionales llegan y cierran la frontera francesa, la flota nacional está bloqueando el Mediterráneo, ya ni posibilidad de que pase alimento, bueno, pero ni una naranja, vamos. ¿Para qué decir armamento? Entonces, es una zona absolutamente bloqueada, desmoralizada. Vamos a ver aquí después, creo que Pedro tiene una exclusiva que nos va a decir en qué se nota esa desmoralización. Entonces, es imposible continuar una guerra. La guerra terminó, si no terminó con la caída del norte, en octubre, en otoño del 37, de luego terminó con la batalla del Ebro, como bien ha dicho Pedro, en el otoño del 38. Cualquier militar, cualquier político medianamente decente hubiera dicho: señores, pactamos una rendición y esto se ha acabado. Se ha hecho en otras guerras incluso más duras, más brutales. Bueno, aquí no se hace, y vamos a ver por qué. Únicamente pues los comunistas se empeñan en llevar adelante la política de Stalin, que es que hay que mantener abierto este conflicto porque les dice que va a haber un conflicto internacional que les va a ayudar. Bueno, a mí me gustaría, para que nuestros oyentes se hagan una idea de la situación militar, me gustaría que Paco nos contase un poco que ese ejército, que estaba así, aislado, que tenía poco armamento y pocos suministros, sin embargo seguía siendo un ejército poderoso en febrero del 39. Sin duda. Pues varios cientos de miles de hombres, además sí. Entrenados y bragados en combate. Sin duda. Es un ejército que tiene 800.000 hombres en armas. ¿En qué? En lo que es la zona centro, Levante y Jaén. De Andalucía les queda prácticamente nada más que Jaén. El plan P es penetrar en Extremadura. ¿Por qué? Porque es que hasta ese momento los rojos han mantenido una punta de lanza en Extremadura que, si lo hubieran aprovechado en su momento cuando quiso el general Rojo, posiblemente hubiera cortado la zona nacional en dos, al contrario que les ocurrió a ellos. Pero es un ejército que además, no solamente eso, sino que tiene 400 carros de combate. Perdona, los carros de combate que eran soviéticos, sí. Ya lo hemos dicho aquí bastante en algún mejor que los alemanes. Este 34 muchísimo mejor que los alemanes. Eso explícalo, claro. Porque una de las excusas que suelen dar los Viñas, Preston, Moradillos para explicar la victoria de Franco es que a Franco le traían unos tanques magníficos envueltos en papel celofán Hitler y Mussolini. En absoluto. Vamos a ver, siempre se ha dicho, no, es que la guerra empieza porque Hitler quiere aquí probar sus armas. En absoluto. El ejército alemán entonces es un ejército depauperado todavía. Hitler ha entrado en el 33, estamos en el 36, 37, 38, no ha hecho ese gran ejército que ha hecho después. De hecho, empieza la Segunda Guerra Mundial con unas fuerzas bastante mediocres en cuanto a armamento y demás. Aquí llega el T-34 soviético, que para entonces era lo mejorcito que había, mucho mejor incluso que lo podían tener los americanos y demás. Pero es que los rojos tienen 400 carros de combate todavía, es que tienen 1000 piezas de artillería todavía, es que tienen 100 aviones. También mejores los soviéticos. Mejores también. Entonces, la gloriosa, ¿no? Claro, no es un ejército... El problema que le falta, ¿qué es? Faltan mandos intermedios y falta sobre todo la moral. Porque evidentemente se ve en la guerra perdida. Hay que recordar que muchos de esos mandos intermedios faltan porque los habían asesinado. Efectivamente, es que las purgas, como también ha adelantado Pedro antes, han sido terribles. Por parte de los comunistas, además. Y no solamente eso, sino que ellos han mantenido sus unidades comunistas
muy armadas, muy colocadas, muy disciplinadas, mientras que anarquistas, republicanos, los ha ido dejando pues con lo que sobraba de almacén, como suele decirse aproximadamente, ¿no? Pero no se castigaba las unidades díscolas. Efectivamente, no. Por ejemplo, ascensos de mandos, todos son comunistas. Por eso también se produce, digamos, esta guerra civil dentro de la guerra civil, porque existe un ejército comunista que todavía tiene una fuerza muy importante y que además está muy disciplinado y que tiene una moral de victoria dentro de su óptica muy importante. Es que esta vinculación esta ocupación de lo que era el Estado del Frente Popular, el Estado que quedaba por parte de los comunistas, se produce ya en el otoño del 36. Por ejemplo, Largo Caballero firma un decreto en la Gaceta de Madrid, que luego la llamaron Gaceta de la República, en el que instaura el comisariado del pueblo. El comisariado político. El comisariado político en el ejército y en todas las unidades. Y también se suprime el saludo militar con la mano abierta en la cabeza por el puño, y se elimina los símbolos, las estrellas y demás, y se sustituyen. Los tradicionales del ejército se sustituyen por la estrella roja de 5 puntas, y después estas bandas, digamos, alargadas, que es manifiestamente soviético. Es decir, es un ejército rojo. Cuando dice, no, es que no eran rojos, republicanos, no, bien, era un ejército rojo. Sí, además ellos mismos se llamaron así. Hay una curiosidad, y yo creo que aquí lo habéis ido adelantando, como el general Vicente Rojo tampoco se deja actuar, o cuando se deja actuar se deja tarde, ¿no? Efectivamente, Vicente Rojo tiene una honradez profesional muy grande. No es una bagatela, es un gran profesional de lo suyo. Evidentemente no le han hecho caso cuando tenían que haberle hecho caso, eso también se nota a lo largo de la guerra, pero también es una persona muy realista, y cuando llega este momento, en la reunión que mantienen cerca de la Junquera el 5 de febrero, es cuando él le dice a Negrín que esto se ha acabado, que él como militar le tiene que se ha acabado. Y el 6 pasa a la frontera Rojo, ya no vuelve a España hasta el año 57. Entonces, Rojo se va en febrero del 36. Sí, se va en febrero. El puesto de Rojo era jefe del Estado Mayor Central. El jefe del Estado Mayor Central. O sea, vamos a ver, para que nos hagamos una idea. O sea, lo que queda de la República a principios de febrero del 39 se queda sin sus cabezas políticas, porque Azaña y Negrín pasan a Francia, y sin su jefe militar máximo. Efectivamente, que es el jefe de Estado Mayor, que además era el cerebro, el que ha planeado todas las ofensivas, Brunete, Teruel, el Ebro, lo ha planeado Rojo. Yéndose este hombre, ya no hay nada que hacer, incluso desde el punto de vista, vamos a decir, estratégico, de pensamiento militar. Entonces hay una cosa muy clara. Claro, se quedan desarbolados por completo. Rojo se lo dice, esto se ha acabado. Y pasa a la frontera. Entonces, a partir de ese momento, cualquier político medianamente honrado tiene que aceptar una derrota. Bueno, hay veces en la vida se gana, a veces se pierde, podríamos decir esa frase. Esto no ocurre ahí. ¿Por qué? Porque hay unas directrices de Moscú muy claras. Y vamos a refrendarlas ahora con declaraciones de los testigos más inmediatos. ¿Cómo, a lo que ha dicho Pedro antes, estaba formado el ejército? ¿Qué queda entonces? Pues queda el grupo de ejércitos de la región centro, que se llama, que está formado por 4 cuerpos de ejército, 800.000 hombres. Estos cuerpos de ejército son el que llaman de Extremadura, el que llaman de Levante, el que llaman de Andalucía y el que llaman del centro, que este es el importante, el de Madrid, el que ocupa todo lo que es Madrid, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real, que es el que manda el coronel Segismundo Casado. Este es el importante, digamos. ¿Por qué? Porque además es Madrid, que es el icono durante la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y es el que tiene más un frente como más directo con los nacionales en lo que es la ciudad universitaria y toda esta zona. Un frente que lleva abierto 2 años, más de 2 años, desde que llegan los nacionales en septiembre-octubre del 36 hasta la entrada de Madrid, hasta la universitaria. Y que se ha mantenido estabilizado durante todos estos años, pero estabilizado no quiere decir que no haya habido combates y durísimos. Es la guerra de Minas, una guerra sucia, bueno, si es que hay una guerra limpia, pero vamos, una guerra muy dolorosa para los dos bandos, y entonces eso está ahí. Entonces, Segismundo Casado, ¿por qué va a ser el golpe del coronel Casado? Porque él es el que está mandando directamente, es el jefe del 4º cuerpo de ejército, que es el que radica en Madrid, es el que tiene más potencia en cuanto a hombres, en cuanto a material, y es el que está en la capital. ¿Y Casado lo ve claro, que ha llegado al final de la guerra? ¿Tenía alguna vinculación con Vicente Rojo? ¿Mantenían algún tipo de contacto? Ellos mantienen contacto hasta que Rojo se va. Lo ve clarísimo. Casado también es una persona que en ese momento actúa con una honradez, vamos a decir, profesional y como español, porque era español, muy importante. Dice, esto se ha acabado y esto hay que acabarlo. ¿Cuál es el problema? Pues cuando resulta que el 6 de febrero hay una reunión en Agullana, ya lo he dicho antes, cerca de la Junquera, en la cual se reúne Negrín con toda su gente, los comunistas, y entonces ahí él intenta convencer
Casado, todos los jefes militares, de que hay que resistir. Pero lo que hace es que le suelta una milonga. Les dice que hay que resistir porque va a haber una guerra internacional que le han dicho. Les dice que hay que resistir porque es la manera de abrir una vía diplomática para negociar el final de la guerra. Le dice que hay que resistir, está mintiendo. Lo único que no miente es que él está convencido, que él ha dicho a Moscú que va a haber una guerra internacional y que eso va a favorecer y que hay que mantenerse. Pero lo demás está mintiendo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, los comunistas, el propio Negrín, está preparando la salida de ¿qué? Valores materiales. Está preparando el yate Evita, está preparando la salida de mandos, está preparando la salida de asesores soviéticos que aún quedan incluso en Madrid, y está preparando una cosa muy importante, lo vamos a ver ahora con declaraciones de ellos mismos: pasar a la ilegalidad, a la clandestinidad, porque saben que se pierde. O sea, están mintiendo a todo el mundo, y lo más importante, lo que ha dicho antes Pedro, al pueblo español. Es muy fácil mantener una guerra cuando tú no estás en el primer frente, cuando tú estás en primera línea y cuando tú no vas a morir. Y al mismo tiempo tienen los aviones preparados en el cuartel general que han montado en Elda. Y en la provincia de Alicante. Efectivamente, en la masía del Poblet, en Elda, que le llaman Juste, posición Juste, es un nombre así un poco, no sé por qué lo eligieron, pero bueno, posición Juste. Pues anda que la otra posición. Sí, Dakar. Sí, porque Juste era donde estaba Negrín, y luego al lado estaba la posición Dakar como el país. Dakar, sí. Dakar, la capital de Senegal. La capital de Senegal, donde estaban los comunistas, donde estaba la pasionaria y toda la cúpula comunista. Y, hombre, Dakar se hace famosa en el año 40 porque hay una batalla de los franceses de Gaulle con apoyo británico contra las autoridades coloniales francesas que obedecían al mariscal Pétain, y donde el acorazado Richelieu les zumba a los ingleses y a los gaullistas. ¿Te acuerdas tú de la fecha exacta? No sé si es septiembre del 40. Septiembre del 40, parece que sí, efectivamente. Pero claro, hasta entonces Dakar era algo que conocían simplemente pues los que estaban muy interesados por la geografía africana. ¿De dónde saldría ese nombre? No lo sé. Entonces, muy importante, yo creo que el oyente... Es que llamado Posición Moscú les parecía demasiado evidente. Sí, es verdad, no se me había ocurrido. No, es verdad, pero Dakar, que es un país de África, es una cosa rara. Entonces, es muy importante, yo creo que el oyente de Radio Ya, en este programa, sepa que se va a producir un golpe dentro de Zona Roja. ¿Por qué? Porque hay que echar al presidente del gobierno, que con los comunistas, que son los únicos que le apoyan, creo que Javier además tiene una serie de declaraciones que él ha ido recogiendo muy importantes. Me comentabas aquí engaño y desprecio al pueblo español. Castro Delgado, que recibe órdenes de Moscú, y esta son la de mantener encendida la guerra en España. Literalmente nos dice: había que organizar la retirada lenta y costosa para el enemigo, que nos diera tiempo a preparar al PC, al Partido Comunista de España, para su paso a la ilegalidad, que nos permitiera dejar organizado el movimiento de guerrillas. Había mucho que hacer en la zona centro, documentos importantes, valores cuantiosos, dirigentes civiles y militares comunistas destacados, miembros del GPU, material. Bueno, esto lo dice García Pradas. García Pradas, otro mando comunista muy importante. Sí, son todos comunistas, muy bien, Javier. Pero tú lo que tienes más también, has traído más, ¿no? Zugazagoita. Hombre, es que Zugazagoita es socialista, pero es el secretario de Defensa, o sea, el brazo derecho de Negrín. Negrín es, además de presidente del gobierno, es ministro de Defensa. Zugazagoita, que asiste como primer testigo a todo. ¿Y qué dice, Javier? Pues bueno, lo que dice literalmente es resistir en interés de Rusia. Nunca se habla de la palabra España, dice resistir en interés de Rusia. Pero también tenemos la de Trifón Gómez, que nos dice: si se mantiene esa posición, que lo hagamos todos. En ese caso, no se puede seguir experimentando pasaportes, y los que se han dado, que se recojan. Esto lo dice Trifón Gómez. Otro comunista. También tenemos, había órdenes reservadas de expedir pasaportes, familias, elementos más destacados de partidos, sindicatos y militares. Esto, Gobierno Civil de Almería. Sí, señor. Si seguimos, Madariaga nos dice: hay un hecho irrebatible, solo los comunistas y el doctor Negrín están a favor de continuar la guerra. Luego es claro. Pues es que se venía además esta ocupación, esta prepotencia de los comunistas y la supeditación del gobierno, primero de Valencia, luego de Barcelona, luego de la posición Elda, a los deseos de Stalin. Claro, había enemistado a muchísimos elementos de la zona, lo que quedaba de la zona republicana, desde militares profesionales. O sea, también Miaja participa en este golpe. Miaja, al que la propaganda comunista en todo el mundo convierte
convierte en el Salvador de Madrid en noviembre del 36. O sea, había elementos, subrayo, militares profesionales y pues los partidos del resto del Frente Popular que estaban hartos de esta prepotencia, de este poder, de este monopolio del poder que había hecho el PC durante los años anteriores. Fíjate, Pedro, perdóname si Sí, quieres, sí, y no, acabo cómo no. con esta retaíla de declaraciones. Ramos Oliveira, del PSOE, nos dice que en febrero de 1939 el PC era el único partido que seguía propugnando la continuidad de la resistencia. Pero claro, no hay que olvidar que Negrín, más que del PSOE, podía haber sido del Partido Comunista, ¿no? O estaba vendido a los intereses del Partido Comunista. Bueno, es que en los años 40 Prieto consigue que Negrín sea expulsado del PSOE por procomunista. Que eso es algo que no nos cuentan. Vamos, Prieto y Negrín, Prieto que también estaba fuera de España desde finales del 38. O sea, que es que aquí huyeron todos como ratas. O sea, Oye, hay que decirlo. Vamos a ver. Como Puigdemont, ¿no? Yo creo que... si me permites, para acabar con lo de Prieto y Negrín, es que todo lo que sabemos de las orgías en las que participaba Negrín y de que era un dipsómano, cocainómano, bulímico, bueno, le gustaba irse de señoritas y demás, lo sabemos no porque lo contasen los servicios de propaganda de Franco, lo sabemos porque lo contaba Prieto. O sea, las mayores barrabasadas que hacía Negrín, y la sabemos en su vida personal y demás, la sabemos porque la contaban sus camaradas del PSOE. En los años 40, me repito, Negrín, primero, antes que se ha mencionado Paco, el Yate Vita, es que el Prieto le quita el Vita a Negrín, porque cada uno de ellos había montado su servicio de asistencia a sus camaradas, la Jade y el Sere. Y luego en los años 40, Prieto expulsa a Negrín del PSOE por procomunista. Luego, cuando Negrín muere en los años 50, cosa que también se oculta completamente, él deja a sus hijos, exige a sus hijos que entreguen los documentos que él tenía sobre la entrega del oro del Banco de España a Moscú, que los depositen en la Embajada de España en París. Lo cual, cuando se entera el resto del exilio, monta en cólera porque dice, bueno, esto es reconocer la legitimidad de Franco. Luego Zapatero, en uno de sus actos aquí de estos de memoria histórica peculiar, devolvió el carné de Negrín y los demás expulsados a sus herederos. Dice, pero no nos explica aún por qué a los españoles. O sea, ¿por qué el PSOE expulsa a Negrín de sus filas? Y si entonces le expulsaron indebidamente, claro, quien le expulsó, que era Prieto y su banda, claro, pues hicieron una barrabasada. Se les tendría que haber expulsado a ellos también, ¿no? Uh-huh. Claro. No, pero aquí todo se blanquea, todo. Estamos en la historia chicle, que lo mismo se estira que se encoge. España tiene un serio problema en concreto con el Partido Socialista, ¿no? O el Partido Socialista tiene un problema con España y es el no reconocer sus errores cometidos en el pasado. Es decir, ellos sacan absolutamente pecho incluso de las barbaridades más sanguinarias que han podido cometer. Yo creo que en España no habrá una auténtica democracia, entendiéndose como tal, hasta que la izquierda de este país pida perdón por los crímenes cometidos y por las barbaridades y no las asuma como sacando pecho, porque es lo que hace actualmente la izquierda, saca pecho de sus criminales. Pues saca pecho de sus asesinos. Y yo creo que eso, con este tipo de programas, quedan al descubierto. Que Luis Companys a día de hoy siga teniendo el nombre en un estadio de fútbol cuando está más que demostrado que fue un carnicero, un asesino, pues claro, no deja y cuando van todos en procesión a ponerle flores una vez al año, pues claro, a mí no deja de recordarme un escalofrío, ¿no? Pero, Javier, si es que estamos hablando de algo de lo que sí se puede sentir orgulloso el PSOE, que es la sublevación, la participación en este golpe de Casado, lo solemos llamar de Casado, pero es Besteiro la trama civil, que diríamos, parodiando el que aporta la trama civil. Besteiro, que fue presidente de las Cortes, secretario general de UGT, el que habla por la radio, por Unión Radio Madrid, hoy la SER, por los micrófonos, incitando a los españoles que quedaban bajo el gobierno de republicano, el Frente Popular, a ponerse del lado del golpe de Casado. Y dicen, bueno, esto que el PSOE ponga fin a esta carnicería es algo de lo que se tendrían que sentir orgullosos los socialistas.
Y sin embargo es un episodio. Además, Besteiro se queda en Madrid. Es de los escasísimos dirigentes de la República que permanece en Madrid a esperar la justicia del vencedor, que en este caso, no hay que decirlo claramente, no fue justicia, incluso desde un punto de vista político, propagandístico, porque Besteiro justifica lo que hizo Franco, lo que hizo Mola, lo que hizo Queipo de Llano, es el sublevarse. Besteiro tiene este valor de quedarse en Madrid, y es cierto que muere en la cárcel de enfermedad y tal, pero muere en una cárcel sevillana. Y este episodio se oculta en todas las historias oficiales del Partido Socialista. ¿Os parece que vayamos a publicidad? Un minutín. Estamos con el teniente coronel Francisco Vendala Ayuso y, como siempre, con Pedro Fernández Barbadillo. Volvemos de inmediato. Colegio Camino Real, calidad educativa, enseñanza individualizada para llegar a todos, con un proyecto de desarrollo de capacidades para descubrir el talento que tiene tu hijo y con un proyecto plurilingüe que potencia los idiomas chino, inglés y francés. Estamos en Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución 190, teléfono 916-751-535. Visítanos en colegiocaminoreal.com. Plazas limitadas. Arrocería de Augusto. Restaurante, gastrobar y, por supuesto, los mejores arroces. Y si no quieres arroz, puedes elegir entre una amplia carta: hamburguesas, arepas, chuletón, lubina. En la Avenida de los Poblados, número 131. Teléfono para reservas 91 341 0731 o en el 601 295 515. Ideal para grupos. Recuerda, Avenida de los Poblados 131. Arrocería de Augusto. Mucho más que arroz. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Paga solo por lo que imprimes con Fabricom. En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para tu empresa, la mejor tecnología pero sin tener que comprarla. Incluimos todos los servicios y consumibles para que empieces a ahorrar con nosotros. Visítanos en www.fabricom.es o llámanos al teléfono 91 157 1770. Fabricom. Era en aquel Madrid de hace 2 años, donde mandaban Frito y Don Lenín. Era en aquel Madrid de la cochambre, el largo caballero y Don de Brindis. Era en aquel Madrid de milicianos, dioses y de martillos hizo bien. Era en aquel Madrid de puño en alto, donde gritaban, pasarán, decían los marxistas, no pasarán, gritaban por las calles, no pasarán, se oía a todas horas por plazas y plazuelas con voces miserables, no pasarán. Ya hemos pasado, ya estamos en la cava, ya hemos pasado con alma y corazón, ya hemos pasado y estamos esperando a ver caer la bola de la gobernación. Ya hemos pasado. Este Madrid es hoy de yugo y flecha, es sonriente, alegre y juvenil. Este Madrid es hoy brazos en alto, que signos de paz llevan al nuevo abril.
de Madrid soy de la falange, siempre garboso lleno de su fe. A este Madrid que cree en la paloma, hoy que ya es libre así le cantaré. Bueno, grandísima Olga Ramos, refleja el Madrid que se vivía y el Madrid que quedó. Yo creo que Olga Ramos, me comentaba Francisco Vendala fuera del micrófono, que reflejaba perfectamente el Madrid que era, ¿no? Hay que escuchar esa y letra. las ganas que se tenían de liberar Madrid, porque Inmensas. la liberación llegó cuando las tropas nacionales liberan Madrid, nunca mejor dicho, Ahí ¿no? están los vídeos en YouTube que son para echarse a llorar. Lo mismo que en Barcelona y en cualquier otro sitio. Eso es así. Yo quería, si me permitís, dos cosas que no me puedo callar. Uno, mira, darte las gracias, Javier, no porque he oído verdad histórica, no desmemoria histórica. Y luego me has comentado a micrófono cerrado que tienes algo importante sobre el engaño ese comunista, Pedro. Pues sí, unas declaraciones de Walter Krivitsky, jefe del GPU soviético, que era uno de los servicios de espionaje de la URSS. Y dice así: Stalin, cambiando de pronto de idea, dio una apuñalada por la espalda al gobierno republicano, mientras, paréntesis, extendía su mano de amigo secretamente a Hitler. Porque las negociaciones, los tanteos entre Berlín y Moscú empezaron ese año 39. O sea, ya... En esos meses, en febrero, cuando empiezan ya a tantearse ya. Y en agosto es cuando van a cerrar el pacto Ribbentrop-Molotov. Es que Stalin estaba ahí viendo, subastándose ante Berlín y Londres, a ver quién le ofrecía más. De todas formas, hay una cosa, perdonadme, y aquí vosotros sois los expertos, por mucho que la guerra civil española hubiese llegado hasta la guerra civil europea, que no dejó de ser una guerra civil europea, ¿no?, entre europeos, yo creo que lo único que hubiese facilitado es la invasión alemana en España. No sé, lo primero, tengo duda de que el bando rojo hubiese aguantado hasta septiembre del 39 y, mejor dicho, habría que habernos ido al 40, pero es que hay que recordar que Alemania en 3 semanas invade Francia, con lo cual... No, pero es que te estás olvidando de otra cosa, camarada Javier, que es de lo que hemos hablado varias veces, y es que hasta junio del 41, hasta la operación Barbarroja, claro, camarada, Hitler y Stalin son camaradas. Sí, señor. Stalin y le da la otra puñalada a la espalda, no a sus camaradas correligionarios comunistas españoles, sino a los polacos. A los 15 días de que los alemanes invadan Polonia por el oeste, Stalin y su ejército rojo entran por el este, hasta el punto de que hay que se puede ver en YouTube un desfile en Brest-Litovsk en el que están mandos alemanes y mandos soviéticos, todos amiguísimos, hasta se intercambian prisioneros y que luego pues unos fusilan, otros ponen en trabajo forzados y demás. Y en febrero del 40 Alemania y la URSS firman un tratado económico, porque el pacto nazi-soviético era un pacto de amistad, cooperación, de no agresión, con sus protocolos secretos donde se reparte en Europa Oriental. Entonces, en febrero del 40 firman un acuerdo económico por el que Stalin le suministra a Hitler pues petróleo, caucho, bauxita, etcétera, etcétera, materias primas que le permiten a Hitler pues tener la maquinaria militar preparada, pues aparte de eliminar el segundo frente, pues le dan gasolina, literalmente, para que sus tanques y sus aviones pues penetren en Francia. Incluso hay asuntos como que por ejemplo, se dijo que se le pidió a Alemania, hubo gente, alemanes que quisieron apoyar a Finlandia, atacada por la Unión Soviética en otoño del 39, y el gobierno alemán no lo permitió. Que es de lo que estamos hablando. Luego hay una proeza que, aunque Paco es de infantería del ejército de tierra, probablemente conozca, que es la travesía del crucero Comet, que es, sí señor, que es un crucero de estos de la Armada de Guerra, de estos que llamaban corsarios, que ya hubo en la Primera Guerra Mundial, que eran buques alemanes que zarpaban a la buena de Dios por los mares a tratar de bloquear el comercio, sobre todo británico, es decir, a cañonear mercantes británicos. Y el Comet
entra en el Pacífico atravesando todo el mar Ártico, y lo hace gracias a la ayuda de rompehielos soviéticos. Sí, señor. Sí, correcto. Bueno, yo creo que volvemos al No, ya tenemos que llegar a marzo del 39, el 5 de marzo. El día, la noche anterior, recordemos, la flota de Cartagena había huido hacia Túnez, Bizerta, entonces colonia francesa. Y el 5 de febrero se forma un Consejo Nacional de Defensa para negociar con los nacionales. Y en ese consejo la lista de miembros es la siguiente: General Miaja, presidente. Hay que recordar que Miaja es nombrado presidente de la Junta de Defensa de Madrid. O sea, el héroe de la resistencia de Madrid se convierte en el traidor para los comunistas que preside la entrega de Madrid. Coronel Casado, presidente provisional hasta la llegada de Miaja y consejero de Defensa. Julián Besteiro, del PSOE, consejero de Estado, o sea, Asuntos Exteriores. Venceslao Carrillo, padre de Santiago, consejero de Gobernación, como su hijo. Lo que pasa es que en este caso no mató a presos indefensos, hay que decirlo. ¿Venceslao estaba a favor de la entrega de Madrid? Sí, apoyando el golpe de Casado. Sí, totalmente. Bueno, luego hay una carta de Santiago Carrillo pública en la que repudia a su padre y dice: tú no eres mi padre, eres un traidor a la clase obrera. De hecho, perdona, Pedro tiene una actuación muy importante, porque por ese cargo que ha dicho Pedro, y yo me alegro que lo haya sacado, él es el que interviene llamando telefónicamente a todos los gobernadores civiles de las provincias aún rojas para que se sumen al golpe de Casado. Y no solamente eso, sino a las fuerzas de seguridad en todas estas provincias. Perdona. Es que quedaba la Guardia de Asalto, quedaba la Guardia Civil. Bueno, seguimos. Antonio Pérez García, PSOE, consejero de Trabajo. José González Martín, de la CNT, consejero de Hacienda. Estos de la CNT, poner un consejero de Hacienda. Sí. Esto... Pero aquí la verdadera revolución de la época. Aquí la verdadera revolución es abolir los impuestos. Seguimos. Eduardo Val, de la CNT, de Comunicaciones y Obras Públicas. José del Río, Unión Republicana, consejero de Instrucción Pública y Sanidad. Y Miguel San Andrés, Izquierda Republicana, Partido de Azaña, consejero de Justicia y Propaganda. Como decía al principio Paco Vendala, es que están todos los miembros del Frente Popular salvo el PC. ¿Cómo se produce en este clima patético el golpe de Estado? ¿Cómo se lleva a cabo? Vamos a ver, durante el mes de febrero lo que sí que hay es unos tiras y aflojas entre unos y otros. Negrín, Casado, Miaja, nadie se fía de nadie, etcétera. Y llega un momento en que todo ya se disloca y van directamente, ya saben cada uno que va a adelantarse al otro. Casado en realidad se adelanta 24 horas. ¿Por qué? Porque el 3 de marzo lo que ha hecho Negrín, radiendo, es un boletín oficial del Estado que creo que has traído, Javier, y yo te lo haría que creo que es muy importante que lo digas ya que lo has traído. El 3 de marzo... El 3 de marzo, de manera sorprendente, nos dice que se publica en el Diario Oficial del Ministerio de Defensa, que no se editaba desde hace varias jornadas, una serie de decretos firmados por Negrín, cuyo cariz tuvo el efecto de una bomba entre los dispuestos a pactar la rendición. Este decreto decía: disolución del grupo de ejércitos de la región centro. Los ejércitos que lo componían pasaban a depender directamente del Ministerio de Defensa, es decir, de Negrín. Se hablaba también que se nombraba inspector general de los ejércitos de tierra, mar y aire al general Miaja, a cuyas órdenes se colocaba al teniente coronel Garijo, que era un radical comunista. Se nombraba, pero solo interinamente, al general Matallana como jefe del Estado Mayor Central. Se ascendía al coronel Antonio Cordón, puede ser que es otro furibundo comunista. Se ascendía a coroneles, a los tenientes coroneles Enrique Lister, José Luis Coelho, Emilio Bueno, Luis Barceló, José Pérez de Gazalo, comunistas todos, Francisco Galán, Manuel Márquez Sánchez y Aurelio Matilla, todos ellos igualmente comunistas. Se nombraba ya al coronel Galán como nuevo jefe de base naval de Cartagena, y se nombraba comandante militar de Alicante, Murcia y Albacete a Entelvino Vega, al teniente coronel de aviación Leocadio Mendiola y al mayor de aviación Inocencio Oculto, todos comunistas. ¿Qué es lo que ha hecho Negrín? Ha intentado quitar a Casado a todos los que hasta entonces tienen la autoridad militar y poner a comunistas. ¿Qué es lo que hace entonces Casado, Miaja y demás, como tú me habías dicho? Pues dan su golpe. ¿Qué es lo que hacen entonces? Pues perdona, el Consejo Nacional de Defensa se establece su sede en el Ministerio de Hacienda, que está en la calle Alcalá,
junto a la Puerta del Sol. A cada 3. Posición Japón le llaman. Tampoco sabemos por qué. También Posición Japón. Sería por el sonido, la Pues onomatopeya. Bueno, pero está en minoría militar. Está en inferioridad militar. Entonces, creo que es muy interesante, nos quedan poco más de 5 minutos, contar la batalla de Madrid. La batalla porque de Madrid, es que en Madrid hubo tanques. Efectivamente. Lo que ocurre, y no desfilando. Efectivamente, es que el primer y segundo cuerpo de ejército, que están mandados por Barceló y por, comunistas que han sido ascendidos a coronel, se descuelgan desde el norte, El Pardo, Fuencarral, entran y ocupan Madrid el día 6. Hasta ese momento, las únicas fuerzas que tiene Casado están lejos, están en el este, son las anarquistas del cuarto cuerpo de ejército, que es el que manda Cipriano Mera. A él es al que tienen que acudir. De hecho, tiene una actuación magnífica. Es decir, Cipriano Mera y los anarquistas estaban a favor de entregar Totalmente. Madrid. Y son los que van a salvar la cuestión. ¿Por qué? Porque van a atacar desde el este en el día 9. Lo que ocurre hasta el día 9 es que Liberino González, que es el segundo de Cipriano Mera, se va retrasando en entrar en Madrid, a pesar de las órdenes que le da Cipriano Mera. De tal manera que mientras se ocupa Madrid por los comunistas. Y cuando llegan el día 9 es cuando Liberino González entra desde el este, y entonces se producen sobre todo los grandes combates. Hay que tener en cuenta una cosa: se contabilizan al final 332 muertos, más cerca de 1000 heridos. 332 muertos. Más cerca de 1000 heridos solamente en Madrid, en conflicto, en combates dentro de la ciudad entre los comunistas y los anarquistas fundamentalmente. Y hay un hecho luctuoso, un hecho penoso, una canallada. Es que cuando los comunistas ocupan la posición Jaca, que es el búnker, hoy se puede visitar, Paseo de la Alameda 25, en el Palacio del Duque de la Alameda, de Duque de Osuna, perdón. Sí. Está al sur de Barajas, Duque de Osuna. El parque de la Alameda de Osuna. De la Alameda de Osuna, efectivamente. Entonces, ahí está el Estado Mayor del cuarto cuerpo de ejército, es decir, dependiente de Casado. Ahí está el coronel Otero Ferrer. Bueno, pues el teniente coronel Calvo, comunista, cuando lo ocupa, coge a estas personas, los lleva al Pardo y los fusila. Es un acto canallesco, porque también ninguna razón. Fusila a este lo coronel, lleva al Pardo y lo lleva al Pardo, fusila al coronel Otero, a 2 coroneles más y a un comisario político que era los que pilla en este puesto de mando que está en la Alameda del Duque de Osuna. Es un acto canallesco, que va a ser por lo cual después Casado, cuando ya termina todo, fusila al teniente coronel Barceló. Los 2 comunistas más importantes que ocupan Madrid son el teniente coronel Barceló, ascendido a coronel, y el teniente coronel Bueno, ascendido a coronel también, que son los que mandan el primer y segundo cuerpo de ejército. Son los que se descuelgan desde el norte y ocupan Madrid. Barceló, incluso el día 11 ya de marzo, está todo perdido, saca fuerzas de la ciudad universitaria para intentar un contraataque que evidentemente fracasa. Y yo, antes de cerrar, quería una cosa muy importante, porque me has comentado antes, Pedro y Javier, y no quería que quedara aquí. Vamos a ver. Durante todo este tiempo, los nacionalistas están perfectamente enterados. ¿Por qué? Porque Casado toma contacto a través del Servicio de Información y Policía Militar. Te iba a preguntar sobre eso. Claro, sí. es que es importantísimo. Es que se presentan los jefes que habían estado toda la guerra ocultos aquí, en Madrid, coroneles, tenientes coroneles y civiles, por ejemplo, Julio Palacios, catedráticos y demás, el teniente coronel Beitio, que era laureado de Marruecos, se presentan y llegan a estar con Casado hablando con ellos. Se intercambian notas con Burgos, pero notas manuscritos. ¿Y cómo llegan esas notas manuscritos de Madrid a Burgos, a otra del frente? Por favor, Pedro, porque es una exclusiva que tienes tú. Solamente lo sabemos los sabemos los que hemos leído mucho de esto, pero tú traes una exclusiva que el público en general no la conoce. Tampoco traigo ninguna exclusiva, Paco. Vamos, que hay vuelos de avión directos entre Madrid y el aeropuerto de Burgos, Gamonal, y también pasan en coche, en automóviles, por las líneas de la ciudad universitaria, lo que había sido el frente. Claro, de falangistas. De falangistas que incluso hay los archivos militares se guardan comunicados en los que el mando, el Consejo Nacional de Defensa, les dice a las posiciones, a los oficiales que mandan las posiciones, a tal hora pasará un coche con falangistas de uniforme, tal, no les hagan nada, vienen con permiso y déjenles pasar. ¿Y por dónde pasan? Precisamente por los puestos que están controlados por los anarquistas. ¿Por qué? Porque el centro... Por los anarquistas. Anarquistas, claro. O sea, claro, no militares profesionales. No, hacia el este. ¿Por qué? Porque el centro de información de Madrid está en manos de comunistas. Efectivamente, de información. El coronel Hungría está en la torre de Esteban Ambrán, que es un pueblecito muy chiquitito, aún existe ahí. Nos quedan 5 minutos, no digas golpes en la mesa, que nuestros está a oyentes 50 kilómetros de la cartera de Toledo.
Oye, nos quedan 5 minutos todavía. ¿Cuándo se consuma el golpe de Casado? ¿Cuándo decimos que Casado ha vencido a los comunistas? El 11 de marzo. Cuando ha fracasado el contraataque que ha organizado Barceló desde la ciudad universitaria, y ahí digamos cuando controla todo. Entonces, del 11 al 1 de abril, que es el día de la victoria. Que es el día de la victoria, ¿qué pasa en Madrid? Las negociaciones siguen, pero Franco no está dispuesto a una rendición pactada. Efectivamente, porque aquí hay una cosa muy curiosa. Casado parece que quiere pasar a la historia como la gran persona que sin pegar un solo tiro, sin elemento de sangre, ha entregado la zona roja y demás. Y entonces pretende pactar, pretende negociar, pero claro, no tiene ninguna base. Claro, cuando ya todo España estaba en manos nacional, prácticamente. Entonces Franco se niega en redondo y dice que bueno, pues que si no entregan las cosas, que él lanza su ofensiva, que la tiene perfectamente preparada. Y evidentemente llega ya un momento en el que no le queda más remedio, da la orden de avanzar, pero la situación en la zona roja ya está tan deteriorada que ya la gente se va entregando. Y es decir, según va a partir del día 11 de marzo hasta el 9 de abril, por donde pasan las tropas nacionales, Franco se niega a negociar nada, pues no hay nada que negociar. Ya se había negado. Era una política permanente por parte, una vez que se establece el gobierno de la España sublevada y demás, es una política, digo, de no admitir negociaciones ni chanchullos como los que acaban con por ejemplo, la primera guerra carlista en España. Se quiere ir a una victoria total, no en el sentido total estalinista, soviético, o sea, eliminar a todos los sospechosos y demás. No, se quiere ir a una victoria en la que nadie se ponga en duda quién ha vencido. Entonces, para poder reconstruir España sin hipotecas. Además, yo creo que fue una política bastante inteligente y no era el momento de pactar absolutamente nada, y después de las masacres y las matanzas que había habido en la zona roja. Es esencial. Además, tiene la victoria no solamente al alcance de la mano, al alcance del dedo. Es absurdo que fuera a pactar nada con nadie. ¿Cuándo entran las tropas nacionales en Madrid? Entran el 29 de marzo, si no me equivoco. ¿Y sin resistencia? Sin ninguna resistencia, todo lo contrario, ahí están los vídeos. Se está esperando, esos vídeos que están en la exposición que ha inaugurado Carmena y Ada Colau, ¿no? Sí. Eso también está trucado, creo yo. ¿no? Que encima lo llaman no pasar, qué poca vergüenza. Sí, yo no sé. Es que yo creo que estos programas son muy interesantes para el público en general, o que desconozca estos temas, porque tú vas a una exposición que se llama No pasarán, y claro, coño, mis hijos se preguntan, ¿no pasarán? Entonces, ¿quién ganó la guerra? ¿No? Bueno, ¿sabes? Es que es algo muy curioso. La técnica de Carmena, Podemita, digamos, es la de comunista de siempre. Repite una mentira 1000 veces hasta que parezca verdad. Y lo que están haciendo es repetir otra vez la misma mentira. No pasará. Primero se mataron entre ellos. No hubo falta pegar un solo tiro. Bueno, ya para acabar, hay que destacar dos cosas. Que es que los comunistas no se preocuparon de sacar a la jeta ni a los suyos ni a sus antiguos aliados de España, para no sufrir represalias. Y segundo, y esto es para ti, Paco, ¿qué es de Segismundo Casado y de Vicente Rojo? Porque volvieron a España, ¿no? Volvieron a España, Rojo en el 57, Casado en el 62. ¿Se les permite salir tranquilamente o ellos se van? Sí, no, se les permite salir. Eso sí, que no es que entre dentro de un pacto, pero evidentemente al ver que no hay negociación, pues se cogen y van por la frontera francesa. Vuelven en estos años, vuelven sin ningún problema. Has dicho Vicente Rojo en el 50. En el 57, que le preguntaron a Franco, viene el general Rojo, y dice, pudo haber venido mucho antes. Y Casado en el 62. Y Casado, lo único que pasa es que después les hicieron un consejo de guerra porque tenían un expediente administrativo, no otra cosa. Les queda una pena a muerte conmutada por todos, se van a sus casas. Solamente que Casado, muy gracioso, pero luego se pasó muchos años peleando porque él consideraba que le debían unos honorarios porque era coronel y había devengado desde el año 39, que no le habían pagado, que había estado en el exilio. Bueno, hay mucha cara allá afuera. Bueno, para cada no había servido al ejército español. Para cada la de Vicente Rojo, con perdón, que sí, que era un gran militar, pero cuando empieza la guerra era comandante, profesor de academia, y acaba la guerra de teniente general, que además era un grado que se había suprimido en aquella época, y acaba con la laureada. A Franco se la dio después. Laureado de Madrid. Bueno, oye, ha sido un placer estar como siempre con Pedro Fernández Barbadillo y con este invitado especial que es el teniente coronel Francisco Ventala Ayuso, que tiene, Paco, una web. ¿Cuál es esa web? Muy rápido. lacruzylaespada.com. lacruzylaespada.com. Sí, yo recibo muchas cosas vuestras, que lo sepas, Francisco, un placer haberte tenido. Dime muy rápido. Vamos para recomendar 2 libros, pero los tienen que conseguir nuestros lectores en librerías de viejo en internet. De Ricardo de la Cierva, 1939, Agonía y Victoria,
Es esto. Y de Francisco Félix Montiel, comunista en esos años de la guerra, un coronel llamado Segismundo, Mentiras y misterios de la guerra de Stalin en España. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Espero que este programa les haya apasionado tanto como a nosotros. Les esperamos aquí en Radio Irancita con la historia la próxima semana. Sean moderadamente buenos.